¿Te imaginas entrar a una oficina del Estado a hacer un trámite súper rutinario y salir acusada de fraude? Peor aún, que te digan que no eres la madre de tus propios hijos. Suena a pesadilla o a serie de televisión, pero le pasó de verdad a una mujer llamada Lydia Fairchild. Hoy en el podcast vamos a meternos en una historia que parece de ciencia ficción, pero está documentadísima. Hay jueces, abogados, pruebas de ADN y un giro científico que cambia por completo el caso. Vamos a hablar de maternidad puesta en duda, de ciencia que se equivoca, o mejor dicho, de ciencia mal interpretada, y de algo que quizá nunca has oído, las quimeras humanas. Quédate con nosotros, porque al final de este episodio te vas a replantear cuánto confiamos, casi a ciegas, en una simple prueba de laboratorio. Vale, pongamos la fecha en la cabeza. Año 2002, estado de Washington, en Estados Unidos. Lydia tiene un poco más de 20 años, 2 hijos pequeños, está embarazada del tercero y se acaba de separar de su pareja. O sea, un momento de la vida bastante duro. Ella necesita apoyo económico del gobierno para poder salir adelante con sus hijos. Nada raro hasta aquí. Va, hace el trámite, presenta papeles y como parte del proceso le piden pruebas de ADN, algo que hoy nos suena bastante normal en casos legales. Y aquí es donde tú que nos escuchas igual piensas, bueno, ya está, se confirma que es la mamá y listo. Eso pensaba Lydia también. La idea era simple, comprobar que ella es la mamá, que Jamie, su ex, es el padre y que los niños son quienes dicen ser. Pero cuando llegan los resultados, todo se rompe. Los análisis dicen que Jamie sí es el padre biológico de los niños. Hasta ahí todo perfecto. El problema es que el mismo informe dice con toda seguridad que Lydia no es la madre. No es un hay dudas, no. Es un genéticamente no puede ser la madre. Imagina que estás sentada en una oficina y alguien con bata blanca o un funcionario muy serio te mira y te dice eso. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? Para el Estado, la conclusión es directa. Aquí hay fraude. Alguien intenta engañar al sistema. Para Lydia, la realidad es otra. Ella sabe que parió a esos niños, que los llevó 9 meses en la barriga, pero nadie le cree. Y la escena mental es tremenda. Funcionarios mirándola raro, expedientes, abogados del Estado cuestionando su historia. De repente, su vida familiar se vuelve un caso sospechoso. Yo me imagino a Lydia repitiendo una y otra vez, son mis hijos, yo los di a luz. Y del otro lado, un papel que dice lo contrario. Dime tú, si estuvieras ahí, ¿a quién le creerías? ¿A su voz quebrada o al informe de ADN? Y claro, el problema es que en esa sala, la ciencia, o mejor dicho, una sola prueba científica, pesa más que la experiencia de una mujer, más que su recuerdo del embarazo, del parto, de todo. La cosa se pone todavía más tensa. El caso escala tanto que el juez toma una decisión que desde fuera suena brutal. Ordena que el nacimiento de su tercer bebé sea vigilado. Sí, tal cual, que cuando nazca el tercer hijo haya testigos, personal autorizado, y que tomen muestras de ADN en el mismo momento del parto. La idea es cerrar cualquier posibilidad de engaño. O sea, vamos a verlo con nuestros propios ojos. Imagina entrar al hospital sabiendo que, además de parir, tienes que demostrar que eres la madre. No solo hay médicos y enfermeras, hay gente mirando, evaluando, tomando nota. El bebé nace. Se toman las muestras delante de todos. No hay truco posible. No hay intercambio de bebés. No hay duda de quién dio a luz. Pasan 2 semanas. Llegan otra vez los resultados de ADN. Y ¡pum! El informe dice, de nuevo, que Lydia no es la madre biológica de ese bebé, el bebé que ellos mismos vieron salir de su cuerpo. Aquí te lanzo una pregunta. ¿Qué harías tú si tuvieras a tu recién nacido en brazos, con todo el dolor del parto todavía fresco, y te ponen un papel delante que afirma que ese bebé no es tuyo? Es un nivel de desconcierto que cuesta hasta imaginar, porque ya no es solo un tema legal, es casi como si te arrancaran tu propia historia, como si tu cuerpo y los papeles estuvieran contando 2 versiones distintas de tu vida. En este punto aparece alguien clave, el abogado de Lydia. Y ojo, porque no es solo el abogado que la defiende, es la persona que se atreve a hacer la pregunta incómoda. ¿Y si la prueba no está contando toda la verdad? Que eso también nos pasa mucho, ¿no? Vemos un resultado, un dato, una captura de pantalla y ya, caso cerrado. Pero este abogado mira un poco más allá. Investigando, encuentra un caso en la literatura médica, el de Karen Keegan, otra mujer estadounidense que pasó por algo parecido. A ella también le dijeron, por pruebas de ADN, que sus hijos no podían ser suyos. Y la explicación, agárrate, suena a argumento de serie de ciencia ficción, quimerismo humano. Vamos a explicarlo en sencillo. Normalmente, cada persona tiene un solo código genético.
Si te toman ADN de la sangre, de la piel o del pelo, el perfil es el mismo. Eres tú, punto. Pero una quimera humana es otra historia. Es una persona que tiene 2 líneas de ADN distintas en su cuerpo. Es como si por dentro convivieran 2 códigos genéticos diferentes. ¿Cómo pasa eso? Una explicación muy aceptada es esta. Al principio del embarazo hay 2 embriones, 2 futuros hermanos. En lugar de desarrollarse 2 bebés, esos embriones se fusionan en uno solo. O sea, donde iban a crecer 2 personas, termina creciendo una, pero con células de los 2 embarazos mezcladas. Una especie de fusión genética. Esas 2 líneas celulares se reparten por el cuerpo. Algunas partes tienen un ADN, otras partes tienen el otro. Desde fuera ves a una sola persona. Por dentro, a nivel genético, es una mezcla. Y aquí viene lo importante. Si esa persona es una mujer, puede pasar que su sangre tenga un ADN, pero sus ovarios y su útero tengan otro distinto. Entonces, cuando sus hijos heredan el ADN de esos ovarios y tú comparas el ADN de los hijos con el ADN de su sangre, el resultado puede decir, no hay coincidencia, no es la madre. Y sin embargo, sí lo es. Y esto cambia todo en el caso de Lidia. De pronto aparece una opción que explica lo imposible, que ella sea al mismo tiempo una sola persona y 2 linajes genéticos. Con esta nueva pista, los médicos cambian la estrategia. Hasta ese momento, las pruebas de ADN se habían hecho con las pruebas típicas, sangre, quizá piel, quizá pelo. Pero si Lidia es una quimera, igual están buscando la huella genética de madre en el sitio equivocado. Es como intentar abrir una puerta con la llave correcta, pero en la cerradura que no es. Así que deciden tomar muestras de distintas partes del cuerpo. Incluyen una zona clave, el cuello uterino, el cérvix. Y ahí, por fin, todo encaja. En esa muestra aparece un perfil genético distinto al que veían en la sangre de Lidia. Ese segundo ADN sí coincide con los de sus 3 hijos. Lo que no encontraban antes no era la maternidad, era el lugar correcto donde buscarla. Me parece muy potente esto. La verdad estaba ahí desde el principio, solo que miraban en el sitio equivocado. ¿Cuántas veces nos pasa eso en la vida? No solo con el ADN. A partir de aquí nace una forma muy llamativa de contar lo que has podido ver en redes, la idea de la hermana gemela que nunca nació. Suena súper dramático, muy de titular, pero vamos a aterrizarlo. La hipótesis científica es que en el útero hubo 2 embriones que se fusionaron. Lidia sería el resultado de esa fusión. Cuando se dice que sus hijos son genéticamente hijos de su hermana nunca nacida, es una metáfora para explicar que los óvulos de Lidia llevan sobre todo la línea genética de ese otro embrión. No es que haya una hermana fantasma usando su cuerpo para ser mamá, ¿eh? Es más sencillo y más raro a la vez. Lidia es un solo cuerpo, pero con células de 2 embriones mezcladas. Sus hijos heredan el ADN de esa parte gemela. Por eso, cuando comparabas el ADN de los niños con el de su sangre, parecía que no había relación. Pero al comparar con el ADN del tejido del útero, sí aparece la coincidencia. En resumen, la ciencia no estaba equivocada en cómo leer el ADN, estaba incompleta en dónde lo buscaba. Faltaba contexto, faltaba hacerse la pregunta incómoda. Y esta historia no se queda solo en el caso raro de laboratorio, nos deja varias lecciones importantes. La primera, las pruebas científicas no son oráculos, son herramientas, muy potentes sí, pero dependen de cómo se usan, cómo se interpretan y de si tenemos la mente abierta a que puede haber excepciones. Segunda, el cuerpo humano es mucho más complejo de lo que creemos. Una persona puede ser literalmente 2 linajes genéticos en uno. Eso ya de por sí te vuela la cabeza. Tercera, la experiencia humana importa. Cuando Lidia dice «yo parí a estos hijos», esa frase no es menos valiosa solo porque un papel diga otra cosa. Ahí hay algo real que merece ser escuchado. También hay un lado muy humano y muy duro. Qué terrorífico es que una institución, un juez, un laboratorio, pongan en duda algo tan íntimo como tu maternidad, basándose en una prueba que parece irrefutable, pero no lo es tanto. En el caso de Lidia, el tiempo, la ciencia y la curiosidad de unas cuantas personas le acabaron dando la razón. Pero, ¿y si nadie hubiera buscado ese artículo médico? ¿Y si el abogado no hubiera dudado? Aquí te dejo una pregunta. ¿Cuántas veces habremos aceptado una conclusión solo porque lo dice una prueba, lo dijo el sistema, sin pararnos a pensar si estábamos mirando donde tocaba? La historia de Lidia Fairchild nos recuerda que no hacen falta fantasmas ni grandes conspiraciones para tener un misterio real. A veces, lo invisible está justo delante, esperando a que alguien se atreva a hacer la pregunta correcta. Ojalá, después de escuchar este episodio, la próxima vez que veas una noticia sobre pruebas definitivas o evidencia irrefutable, te pares un segundo y pienses, ¿qué podría estar faltando aquí? Cuéntanos, ¿confiarías igual en una prueba de ADN después de escuchar lo de hoy?
¿Te ha cambiado algo la forma de ver la ciencia y la justicia? Nos encantará leerte en comentarios o en redes. Gracias por acompañarnos en este viaje entre tribunales, laboratorios y la intimidad de una madre defendiendo a sus hijos. Si te gustó este episodio, suscríbete, compártelo con alguien que le guste el misterio con base científica y nos escuchamos en el próximo. Hasta la próxima.